Hola, ¿qué tal? Voy a explicar acerca de este proyecto. Es un proyecto que puede controlar el nivel de agua de un tanque por medio de un sensor ultrasónico. Eh, lo programé con la plataforma Arduino. Aquí tengo la plataforma Arduino con el microprocesador Atmega 2560. Está programado con esa plataforma. Aquí adentro lo que tenemos pues son diferentes componentes. Está el Arduino. En este caso, por falta de tiempo, todas las instalaciones están hechas sobre una tablilla protoboard. Después el proyecto se mejorará. Aquí tenemos una LCD 16x2. Lo que nos marca en esta LCD va a ser si nuestra bomba de agua está encendida y apagada, y también va a marcar la distancia que hay entre el sensor y el nivel del agua. El programa está hecho para que si el sensor detecta que entre el sensor y el agua hay una distancia mayor de 26 centímetros, entonces nuestra bomba va a prender. Por eso en este caso no tengo bomba, pero tengo esa lámpara, y esa lámpara es como si fuera nuestra bomba. Entonces aquí el sensor, desde donde lo tengo puesto hasta el suelo, marca una distancia de 106 centímetros, 107. Está variando porque lo estoy moviendo un poco con la mano y dice bomba encendida, ¿sí? Lo que pasa es que está programado para que cuando el sensor detecte que entre el agua y el sensor hay una distancia menor a 26 centímetros, entonces según nuestro programa va a haber llegado al tanque un nivel de agua deseado, y por lo tanto nuestra bomba se tiene que apagar. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es que voy a empezar a bajar el sensor. Para que la distancia que hay entre el sensor y el agua que ahí está se empiece a disminuir. Lo que va a hacer que cuando llegue a una distancia menor a 26 centímetros va a hacer que se va a apagar la bomba. Esto lo voy a hacer en este momento, pero en un caso real el sensor no se estaría bajando. Lo que estaría pasando es que el nivel del agua, como la bomba está encendida, estaría aumentando, ¿sí? Pero por este caso lo voy a empezar a bajar yo. Ahí comienzo a bajar. Aquí en el display se puede ver que la distancia comienza a bajar. Ahí desde donde estoy a una distancia de 53 centímetros. Estoy bajando hasta el nivel del agua, 41 centímetros. Cuando llegue a 26 o menos, se va a escuchar el relevador que va a apagar nuestra bomba. 29, 28, 27, 26, 25. Ahí se supone que el nivel del agua ya llegó al deseado, y es por eso que la bomba se apagó. Ahora, si en el caso de que el nivel del agua estuviera bajando, que se estuviera gastando el agua, la distancia entre el sensor y el agua comenzaría a aumentar. Por lo tanto, si yo en este caso levanto mi sensor para que comience a aumentar la distancia, en cuanto pase una distancia mayor de 26 centímetros va a aumentar el nivel que ya tenemos programado, y va a hacer que la bomba se prenda. Y pues en sí este es el proyecto que puede controlar la bomba, y sería todo. Gracias. Ya. ¿Cómo puedes apoyar este proyecto educativo? Suscríbete a mi canal de YouTube. Puedes con toda confianza comentar los videos con tus dudas, preguntas y críticas constructivas. Esta retroalimentación me ayuda a mí para mejorar en todo aspecto. También compartiendo mi contenido con personas a las cuales les puede interesar o ser de ayuda. Este proyecto educativo está dedicado a todas aquellas personas que quieran aprender sobre las materias que se ven en la mayoría de las ingenierías. Si quieres ver el contenido de los cursos de manera ordenada, por temas y con su secuencia adecuada, entra en la sección de listas de reproducción.
Me encanta aprender y comprender cómo funcionan las cosas y he descubierto que una manera de hacerlo es enseñando.